Vamos a abrir la palabra en el Salmo 133, versículo 1. Pasamos recién la fiesta de los frutos y hoy vamos a hablar respecto de la unidad. Muchas veces, por falta de esa unidad, no podemos ver ese fruto que el Señor quiere que demos. A veces no hay esa unidad entre la familia, entre los líderes, pero qué importante es el que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, yo quiero dar fruto y nada me puede impedir, y lo único que puede impedir es esa falta de unidad. Y vamos a mirar en el Salmo 133, versículo 1. Dice: mirad, vamos a ponernos de pie. El Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a leer un poco más. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestidos, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Señor, una vez más, gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor. Amén. Siéntense, por favor. Vamos a mirar, aunque existen muchas denominaciones, organizaciones, hay una sola iglesia verdadera. Y muchos se jactan y dicen: mi iglesia es la verdadera. Hay una sola iglesia verdadera. Aunque hay muchas denominaciones del pacto, bautistas, tantas denominaciones, pero hay una sola iglesia. La verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo. Esta iglesia, está conformada por todos los que creemos en el Señor Jesucristo y todos los que hemos sido limpiados por su sangre y lo hemos aceptado como nuestro Salvador y Señor, sin tener en cuenta el grupo denominacional, no importa cualquiera que sea, ¿verdad? Pero pues es tan importante el que podamos mirar que somos la iglesia de Cristo. Yo me he dado cuenta que cuando hemos ido a otro lugar y cuando nos encontramos con personas que son cristianas y que aman al Señor, hay algo que nos une. Es una confianza, nos da como una seguridad. Ya no andamos tal vez esquivando a esa persona. ¿Por qué? Porque es del cuerpo de Cristo. Sentimos que pertenece al Señor, que son lavados por la sangre del Cordero. Y podemos darnos cuenta que hay una sola iglesia. En el mundo entero hay una sola iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Ahora, si una persona no ha nacido de nuevo, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Qué terrible, ¿verdad? Si era un hombre que enseñaba la ley, los mandamientos, cómo seguir al Señor. Pero ahora que le va a visitar al Señor, fue a visitarlo en la noche y le dice Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y esto es para que nosotros también podamos entender, no porque hayamos nacido tal vez en un hogar cristiano y que nuestros padres y aún estamos ligados a una iglesia, pero si nosotros no lo hemos invitado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no somos salvos. Y uno diría, pero ¿por qué si desde pequeño y todo? Pero si no ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador,
pues no pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y esto es tan importante, ¿verdad?, que nosotros tenemos que mirar. Yo pensaba que al haber conocido al Señor desde pequeña, pensaba que yo ya era salva. Lo amaba al Señor, leía la Biblia, seguía, me iba a la iglesia, pero un día tuve que tomar la decisión de amarlo al Señor, de pedirle perdón, que me limpie con su sangre y pertenecer al cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo quiere que exista la unidad en su iglesia, al igual que la iglesia misma está unida. Esta unidad debe ser espiritual, debe haber unidad y debe existir dentro del seno de la iglesia. Debemos vivir en armonía los unos con los otros. Tremendo, ¿verdad? Debemos vivir en armonía los unos con los otros. Mírele a la persona que está a su lado. ¿Le conoce? ¿Habrá armonía? Solamente porque el Señor vive en nuestras vidas. Si nos topamos por ahí, a veces ni le saluda. Dios nos tenga misericordia, ¿verdad? Pero si nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, conozca o no le conozca a la persona, pues nosotros somos ese cuerpo del Señor y debemos mirar por esa armonía. Vamos a mirar la base para la unidad. ¿Cuál es esa base para la unidad? En Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí nosotros podemos mirar la base para la unidad. Y aquí podemos mirar esa esperanza que tenemos. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y esto es lo que nosotros tenemos que mirar en la iglesia de Cristo. Una fe, un bautismo, un Padre, ¿verdad? En muchos pasajes en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. En Colosenses capítulo 1 versículo 18 dice así: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Como un cuerpo, la iglesia está sujeta a Cristo. Todos debemos estar sujetos a Cristo. Esta iglesia, muchas iglesias que hay aquí en Quito, todas las iglesias tenemos que estar sujetas a Cristo. Una sola fe, un bautismo, un Padre. Y es algo tan bonito, ¿verdad? Que el Señor, Él ha puesto esa unidad. Como un cuerpo, la iglesia está sujeta entonces a Cristo. Y vamos a mirar lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 24, dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Como que a veces nos duele a las mujeres, ¿verdad? Nos sujetamos a Cristo, pero este que es borracho, este que anda en pecado, si sigue al Señor, pues me sujetaré. O no. Tremendo, ¿verdad? Entonces es algo el que podamos mirar. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también dice las casadas lo estén a su marido en todo. Yo creo que es algo tan bonito el someterse
a su esposo cuando ama al Señor, cuando lo sigue al Señor. No cuesta, no cuesta. Pero cuando el hombre es borracho, adúltero y anda en malos caminos, difícilmente, ¿verdad?, le es el poderse someter. Pero hay que orar al Señor, porque la mujer sin palabras dice que puede convencer al hombre por el Espíritu Santo. Sin palabras lo puede traer a los caminos del Señor. Ahora, vamos a mirar. El cuerpo responde a las órdenes del cerebro. Si toma en sus manos un objeto caliente, el cerebro le ordena rápidamente a soltarlo, de una manera rapidísima, ¿verdad? Es tremendo, porque si usted toca eso, el cerebro le manda que suelte, porque de ahí no se quema. Y eso es de una manera rápida. Es algo que nosotros también podemos mirar. De la misma manera, la iglesia debe responder a las órdenes que se originan en la cabeza, que es Jesucristo. Y debería hacerlo con tanta rapidez y obediencia como los miembros del cuerpo responden a los mensajes que recibe de la cabeza. Cuando le da una orden la cabeza, usted hace rápidamente, ¿verdad? Hablando de este cuerpo físico. Le da hambre, responde rápidamente yendo a buscar la comida. Cualquier cosa, ¿verdad? Rápidamente. De la misma manera, nosotros debemos ser también obedientes a nuestra cabeza, que es el Señor Jesucristo. Él es nuestra cabeza. Y Él también nos da órdenes que nosotros debemos seguirlas. Cuando el cuerpo de una persona no responde, es porque está enfermo. Es tremendo. A veces usted predica a una persona y no responde, sigue haciendo lo mismo. Está enfermo. Y uno diría, pero se le ve sano, camina, come y todo, pero está enfermo espiritualmente, no puede oír. Y el que sufre de parálisis cerebral, por ejemplo, no puede coordinar algunas partes de su cuerpo, y movido por la compasión, quizá nos esforcemos para enseñarle a coordinar los miembros de su cuerpo. En el cuerpo nosotros miramos muchos miembros, y cuando una persona le ha dado una parálisis, quedó inmóvil una parte, si no hay una persona que le ayude a poder otra vez, el poder hacer ejercicio y el poder tal vez nuevamente el volver a tener como esa movilidad que la tenía antes, si no hay alguien, no puede volver otra vez a la normalidad. Y se quedan, muchas personas se han quedado de esa manera, porque no hubo quien les pudiera ayudar. Y en el cuerpo de Cristo, pues el Señor quiere usar la vida de cada uno de nosotros para que nosotros podamos ayudar a esas personas cuando no responden. Lo que mirábamos, están enfermos. Y hay que orar por ellos para que ellos puedan responder. Vamos a mirar, el cuerpo de Cristo es uno. Si usted mire primeramente su cuerpo. Está formado de muchos miembros. Es tremendo, ¿verdad? Es algo tan hermoso lo que Dios ha hecho. Las manos, las uñas, todo sirve. Todo sirve. A veces yo digo las pestañas y a veces unos pelitos en la nariz. ¿Para qué sirve? Uno pensaría un estorbo, pero no es así. Todo sirve, y aún las cejas, las pestañas, para evitar que el polvo le toque. O sea, hay tantos miembros en nuestro cuerpo.
las piernas, los pies. Y no puede decir la mano a los pies, no te necesito. No puede decir tal vez al ojo, no te necesito. Todos los miembros del cuerpo físicamente los necesitamos. Los necesitamos. Si tal vez le duele un dedito, todo el cuerpo está con dolor porque le duele. No es solamente el dedito, parece que le duele todo el cuerpo. En el cuerpo de Cristo sucede lo mismo. Debería suceder lo mismo. El Señor Jesucristo es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo. Tal vez aquí la iglesia, su presencia, otra iglesia por allá, que seremos una mano, un ojo, pero es tan necesario en el cuerpo del Señor. En Efesios capítulo 4, la palabra, versículo 4 dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Si miramos este pasaje nos da varias razones para la unidad que debe existir en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y vamos a mirar esas varias razones. Primero, una misma fuente de vida. O sea, todos tenemos una misma fuente de vida. El cuerpo humano tiene un espíritu que da vida a cada parte del cuerpo. El cuerpo de Cristo también tiene una fuente que proporciona vida a cada miembro del cuerpo. Esa vida se recibe a través del Espíritu Santo. Esto es algo bonito porque cuando nos acercamos al Señor, el Espíritu Santo, Él toma control y Él es el que comienza a darnos esa vida. Pues entonces hay una sola fuente de vida para todos los miembros del cuerpo de Cristo. Cada miembro recibe la vida del mismo Espíritu, por lo tanto la unidad existe entre los miembros, por cuanto todos han participado de la misma vida que emana de la misma fuente. El Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo es uno en Colombia, otro en Estados Unidos. No, es el mismo Espíritu. Por eso yo les decía al comienzo, cuando tal vez vamos a otro lugar y nos sentimos como en familia. Nos sentimos cuando vamos a una iglesia que practica la misma fe, nos sentimos en familia, nos sentimos tan bien, ¿verdad? Como que conociéramos a las personas, nos sentamos en confianza y es algo tan bonito, ¿verdad? Porque una misma fuente de vida, así como fluye para el cuerpo, así también hay una fuente de vida por medio del Espíritu Santo que imparte a su iglesia. Y eso es lo que nos da esa vida. Segundo, una misma esperanza. Todos tenemos una misma esperanza. La esperanza del propósito de la vida. Esto unifica los esfuerzos de ser uno y lo lleva a conseguir el propósito deseado. La iglesia tiene una esperanza que cada uno de sus miembros comparte. Esta esperanza une a todos con un propósito común. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13 dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo, tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Si usted va a una iglesia que es de Cristo, ellos tienen esta misma esperanza, así como nosotros. Esta esperanza
cielos nuevos y tierra nueva. Esperamos, ¿verdad? Es una esperanza que esperamos cuando el Señor, Él venga, porque Él nos ha prometido. Y todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos esta esperanza de que Él va a venir y que nos va a dar, y vamos a mirar un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces la unidad existe porque los miembros del cuerpo comparten esta esperanza. O sea, los cristianos compartimos en el mundo entero esta esperanza que el Señor nos ha dado. Otra de las cosas es un mismo Señor. Cristo es la cabeza, Él dirige el cuerpo. La unidad entre los miembros resulta porque todos son dirigidos por un mismo Señor. Yo no tengo otro Señor. Jesucristo es mi Señor. Y también para usted, Jesucristo es su Señor. No hay que tener envidia, ¿verdad? Porque es el mismo Señor. Ahora depende de que cómo usted lo tome. Si Él es su centro o solamente está por allá. Pero qué importante, porque esto también podemos mirar. Tenemos un mismo Señor. El apóstol Pablo tuvo el mismo Señor. Los apóstoles, la iglesia, todos tenemos el mismo Señor. No hay otro Señor. Vamos a mirar también una misma fe común. Todos los miembros del cuerpo forman parte del cuerpo al expresar nuestra fe en Cristo. Permanece en el cuerpo por fe en Cristo como Señor de sus vidas. Permanecemos aquí en la iglesia porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y esto nos ha unido esa fe que nosotros tenemos en el mismo Señor. En el mismo Señor. Un mismo bautismo. Cada miembro del cuerpo de Cristo ha sido bautizado en el cuerpo por el Espíritu Santo. Hemos experimentado un mismo bautismo. Un mismo bautismo del Espíritu Santo que nos une al cuerpo de Cristo. O sea, si el Espíritu Santo no nos hubiera unido a este cuerpo, no podemos. Pero el Espíritu Santo nos unió al cuerpo de Cristo. Y nos habla de un mismo bautismo. Un mismo Dios y Padre de todos. El papá que yo tengo es su papá. Es tremendo, ¿verdad? Como cada uno quisiera buscar a su papá. Pero es algo tan bonito el que nosotros podamos entender que el papá que usted tiene es mi papá. El papá que tiene los hermanos en Colombia es el mismo papá. Y no podemos pelearnos, ¿no es cierto? Porque es nuestro mismo papá. Entonces podemos mirar los que no creen en el Señor. Y a veces la Biblia habla de los paganos que creen en otros dioses. Y ellos tienen diferentes dioses, pero no tienen un papá. Y qué bueno es el que nosotros podamos entender que nuestro papá nos ha unido y nos ama a todos por igual. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque a veces la persona dice es que mi papá ya murió, ya no tengo quien me aconseje, es como que estamos solos. Pero recordemos que tenemos un mismo papá. Y ese papá está para todos sus hijos. Bendito sea el Señor. Entonces hemos podido mirar la base de la unidad. Y hoy vamos a mirar la amenaza contra la unidad. ¿Qué es lo que amenaza la unidad?
en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Vamos a estar leyendo hasta el 13. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas. Cefas es Pedro. Y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí nosotros podemos mirar las amenazas contra la unidad. Y el apóstol Pablo, él tuvo que escribir a los corintios, porque a ellos es lo que les está escribiendo, porque había algunas irregularidades, de que el uno pues había sido atendido por Pablo y se sentía orgulloso. El otro habla respecto de Apolos también, y como que eran seguidores de Apolos. Y de Cefas, que es Pedro, como que también había seguidores de él. Y aquí nos habla, ¿acaso está dividido Cristo? Cristo no está dividido. Pero las personas, ¿cómo que hacemos? Yo soy de tal ministerio, yo de tal, ¿verdad? Pero somos uno. Bueno, por orden, nada más para poder pastorear de mejor manera. Cada uno está llevando adelante el ministerio, pero uno solo es el Señor. A Él tenemos que seguirlo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Vamos a mirar 3 fuentes que pueden ser una amenaza contra la unidad. Y estas son el hablar, las opiniones, las lealtades personales. Son 3 cosas, vamos a mirarlas. El hablar. Pablo pidió a los cristianos de Corinto que de continuo hablaron lo mismo. La lengua puede ser causa de división. Y aquí nos habla Santiago que la lengua es causa de muchos problemas. Y esto puede acabar con la unidad. Y vamos a mirar lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques se enciende un pequeño fuego. Y en el Salmo 34:13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Cuando la lengua no se controla, sirve para formar divisiones entre los creyentes. Cuando murmura, cuando habla mal de su hermano, puede formar divisiones. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si alguien, usted mira que está hablando mal de otra persona, uno puede decirle, cuando esté esa persona, hable delante de ella. Y eso es bueno. Eso es bueno porque no somos perfectos. Hay cosas, debilidades que vamos en el camino y que el Señor, Él nos va cambiando. Pero ni usted ni yo podemos criticarle. Debemos orar y pedir al Señor para que Él siga haciendo esa obra en la vida de la persona. Y es tremendo porque muchas personas se han apartado de los caminos del Señor, y todo ¿por qué? Por la murmuración, por la crítica. A veces yo he pensado que en la iglesia no hay murmuración, que en la iglesia no hay crítica. Y cuando escucho de alguien, digo, no, también hay murmuración y hay crítica. Dios nos tenga misericordia. Pero hay que corregir, porque al Señor no le agrada la murmuración.
no le agrada, un pequeño fuego, una pequeña palabra, alguna cosa que dijo, después ya no va a ser esa pequeña, sino con argumentos. Y también ya le dicen cosas que ni siquiera usted dijo. Por eso enciende una pequeña palabra, enciende un gran fuego. Y Dios nos tenga misericordia, que nosotros sepamos que eso causa problemas a la unidad. Y cuando usted sienta tal vez el deseo, ve y tu hermanita y ve cómo anda. No, hay que orar y poner en las manos del Señor. Estaba mirando un ejemplo. Un joven dice que fue a Sócrates para que le diese clases de oratoria. Y Sócrates le cobró el doble de lo que cobraba a las demás personas. Y él se acercó y le dijo: ¿por qué usted me cobra el doble? Le dijo: porque tengo que hacer 2 trabajos en ti. El uno, cómo refrenar la lengua, y el otro, cómo hablar. Por eso le cobró el doble. El Señor nos tenga misericordia, ¿verdad? Y nos ayude, porque cómo refrenar la lengua. Una vez el Señor me refrenó la lengua. Él no nos cobra, pero sí hace el perfecto. Mientras yo iba caminando, y así me vino a la mente, el enemigo nos ataca con muchos dardos. Y vino a mi mente el recuerdo de una persona que estábamos ya en el ministerio, y como que recordé la braveza, el enojo y todo de esa persona, y dije: ay, ve, todavía un siervo de Dios. Y comencé así, pero el Señor me refrenó y me dijo: si para su Señor permanece parado, ¿quién eres tú para que lo critiques? Y yo dije: sí, Señor. Hasta ahí llegué y dije: Señor, gracias. Y qué bueno, porque el Señor nos refrena, ¿ve? No tiene que pagar el doble, porque los hombres nos pueden cobrar el doble, pero el Señor no nos cobra y nos cambia. Bendito sea el Señor. Entonces hemos visto que el hablar hay que tener mucho cuidado, orando a Dios, sabiendo que el hablar, si usted no pide la sabiduría del Señor, puede encender un gran fuego. Y qué difícil el poderlo apagar. Como una joven que vivían las 2 juntas, se molestaron, se enojaron por alguna cosa, y la una se fue a vivir a otro lado y otra quedó en donde estaban viviendo. Se enojó porque la compañera había hablado mal de ella respecto en lo sentimental, y después la compañera que vivía con ella, que salió de ese lugar, se enteró que su compañera, su amiga, estaba enferma y la fue a visitar. Y cuando llegó a visitarla, le dijo: quisiera que me hagas un favor. Le dijo: toma esta almohada y sácale todas esas plumas que están y bótalas por la ventana. Así es que ella cogió y botó. Ahora le dijo: quiero que me las des recogiendo. Imposible. Tal vez recogió una parte, pero muchas ya volaron y se fueron por diferentes lugares. Así es cuando nosotros usamos nuestra lengua, enciende un gran fuego. Y por eso es lo que uno tiene que tener mucho cuidado, porque eso rompe la unidad. No vamos a ver esa bendición, porque eso trae enemistad. Vamos a mirar las opiniones.
Pablo pidió a los cristianos que estuvieran perfectamente unidos. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 vamos a mirar las opiniones. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Opinamos. Solamente es una opinión, pero también vamos a mirar. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué difícil, ¿verdad? El poder estar todos en una misma mente y en un mismo parecer. El querer poner su propia opinión a la fuerza, esto trae problemas en la iglesia. Perdón. Sí, señor, que está muy cerrado. Ya, estábamos mirando las opiniones, ¿verdad? Hablábamos respecto que Pablo pide a los cristianos que estuvieran perfectamente unidos. Y ahí dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces las opiniones muchas veces trae también peligro a la unidad, porque yo opino esto y yo quiero que se haga de esa manera, y como que eso no trae esa unidad. Y tercero, las lealtades personales. La lealtad es una cualidad digna de ser elogiada, pero la lealtad a cualquier hombre nunca puede llegar a ser tan grande como para interferir en la lealtad del creyente para con Cristo, destruyendo así la unidad entre los creyentes. Así sucede en la iglesia, eso sucedió en la iglesia de Corinto, lo que habíamos leído. Y vamos a mirar lo que dice en 1 Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Cada uno tenía su lealtad al que le había predicado y lo defendía. Pero nosotros tenemos que mirar, nuestra lealtad no es para el hombre, nuestra lealtad es para Cristo primeramente. Y claro, después sí, gracias a Dios por las personas que Dios ha puesto para ayudarnos, para poder seguir adelante. Pero nuestra lealtad no es para Pablo, ni Cefas, ni para Apolos. Nuestra lealtad es para el Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio. Bendito sea el Señor. Y vamos a mirar tercero, el esfuerzo para la unidad. Aunque todos somos uno en Cristo, esta unidad no siempre se pone de manifiesto por la manera en que nos comportamos los unos a los otros. Y vamos a mirar lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice así: pues yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí vamos a mirar algunas actitudes personales que serán de ayuda a los cristianos para mantener la unidad.
Y vamos a mirar cuáles son esas cualidades que nos ayuda a mantener la unidad. Y una de ellas es la humildad. Y la humildad es señal de grandeza. La humildad, el que se humilla, no se desmerece, no se rebaja. Es una persona que está dispuesta a servir a otros. La humildad es señal de grandeza. Y nosotros la hemos aprendido de parte del Señor. Esa humildad, a veces hay personas que, no, yo le tengo miedo a esa persona. ¿Por qué? Porque le responde fuerte. No hay humildad. Pero es algo tan bonito el poder mirar en la palabra respecto, hay muchas personas que fueron humildes en la palabra. Y eso les ayudó a poder llevar adelante lo que el Señor les había encomendado. Si nosotros miramos la vida de Moisés, claro que de repente también como que se molestaba, ¿verdad? Pero siempre dio lugar a la presencia del Señor. Entonces, qué importante es el que nosotros también podamos contribuir para poder mantener la unidad, y es la humildad. Cada uno, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que Él nos dé esa humildad. Porque a veces como que queremos tener esa humildad, pero enseguida viene la arrogancia, el orgullo, que es contrario, ¿verdad? Y nos hace perder esa comunión con el Señor. Vamos a mirar lo que dice en Marcos capítulo 10, versículo 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. La humildad del Señor Jesús. Cuando en una ocasión Él tomó una lavacara de agua y se ciñó una toalla para poder lavar los pies, y en el pueblo judío ellos andaban con sandalias, el polvo muy fuerte. Solo los empleados, los siervos, los esclavos, ellos eran los encargados de lavar los pies. Pero el Señor Jesús se sacó su manto y cogió esa lavacara de agua y comenzó a lavar los pies. ¿Por qué Pedro no quiso dejarse lavar los pies? Porque él sabía que ese trabajo era de los siervos, y por eso él no quiso dejarse lavar los pies. Pero el Señor le dijo: si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y él dijo: no, entonces Señor, lávame la cabeza, lávame las manos, los pies, todo. Y el Señor le dijo: no es necesario, solamente los pies. Entonces aquí nosotros podemos mirar esa humildad. Dios nos cambia, y uno sabe cómo es. Uno sabe, hay humildad en el corazón, o todavía hay la arrogancia, todavía hay cosas que nos impide, ¿verdad?, el poder tener esa humildad. Pero qué bueno, porque la aprendemos del Señor Jesucristo. Ahora vamos a mirar lo siguiente que nos ayuda para la unidad, es la mansedumbre. Las personas mansas no es una persona que se deja llenar de temores y tiene fuerza de carácter, sabe dominarse a sí mismo, está dispuesto a dar lugar a otros a fin de mantener la paz y la unidad. O sea, a veces una persona quiere
y dice, yo quiero esto, y quiere, y quiere. Y la otra persona sabe que eso es para ella o para él. Pero ¿qué es lo que hace? Hay esa mansedumbre, bueno, está bien, lleve. Le deja, ¿no es cierto? Entonces, tremendo, esa mansedumbre. Y también nosotros la aprendemos del Señor Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es que hay un descanso cuando usted permite esa mansedumbre. Pero cuando se exaltó la arrogancia y todo, no hay paz. Ya está ahí con el corazón abatido. ¿Por qué? Porque se portó mal, ¿no es cierto? Pero qué importante lo que nos dice el Señor. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso. Hay descanso para la persona que tiene mansedumbre. El Señor Jesús, en la palabra nosotros podemos mirar por qué no tuvieron temor de criticarlo a Moisés, que no hay otro hombre más manso en mi casa. Qué tremendo, ¿verdad? No tuvieron temor la gente de agraviarlo a Moisés, pero ¿quién lo defendió? Fue Dios, ¿verdad? Otra de las cosas vamos a mirar es la paciencia. La persona paciente ayuda a mantener la unidad de la iglesia. Paciente. A veces cuando vamos a donde el médico, le llama pacientito, mi pacientito, dicen así, porque tiene que esperar con tranquilidad. Y a veces ya se ha pasado la hora que le llamaron. ¿Y qué será? Y ahí están impacientes que se levantan a mirar y hasta quieren tocar la puerta. Pero pues la palabra dice paciente. Y eso es también en el pueblo de Cristo la paciencia. Ser paciente. Y eso nos evitará tantos errores, el poder tener paciencia. Y eso nos ayuda a la unidad de la iglesia. Y por último, la indulgencia. El que sabe tolerar a sus hermanos en Cristo, movido por su amor cristiano, está haciendo una gran contribución para mantener la unidad. Esto es muy importante, ¿verdad? Hace todo lo posible, hasta negándose a sí mismo para mantener la unidad. Está bien, no importa, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Todo por mantener la unidad. Ahora vamos a mirar cuál es el lazo que une a los cristianos en la unidad ¿cuál es el lazo que une a los cristianos en la unidad del Espíritu? Los cristianos estamos unidos por el vínculo de la paz. O sea, es algo tan bonito cuando nosotros lo aceptamos a Jesús en nuestro corazón. ¿Qué fue lo primero que usted recibió? Paz. ¿No es cierto? Ese vínculo de la paz. El Señor trajo paz y cuando hay paz, usted puede hacer todo. Si usted ha mirado en el Medio Oriente por las guerras, no hay paz. Y no hay paz, aunque ya les exigen las otras naciones que haya paz, pero sin embargo no hay paz. Pero qué bonito esto, pues lo que nos une en el pueblo de Cristo para que haya esa unidad es la paz que nos dio el Señor cuando nosotros lo aceptamos por primera vez. Él nos inundó de su paz y esa es una gran bendición. En Efesios capítulo 4 versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En ese vínculo de la paz. No puede haber unidad a menos que todos nos esforcemos para vivir en paz. Para lograrlo hay que ser humilde
paciente, indulgente. ¿Qué haré para mantener la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Qué haré yo? ¿Qué debo hacer para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo? Vamos a ponernos de pie. Qué bueno el que podamos mirar qué yo puedo hacer para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Usted ha mirado tantas cosas? Si yo estoy fallando en alguna de esas, qué bueno que yo pueda decirle al Señor, estoy dispuesto a rendirme. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a un solo cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. Y debemos estar listos para obedecer a la cabeza. Y la cabeza es Jesucristo. Y si Él me dice que debo hacerlo, yo debo hacerlo. Y si me dice que en eso no debo hacerlo, debo obedecerlo rápidamente. Cerrados sus ojos, que usted pueda mirar. Qué bueno es el que usted pueda mirar qué cosas me ha impedido esa unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Ha sido como ese canal de bendición? O tal vez he sido como tropiezo para otras personas. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos, Señor, porque tú eres la cabeza de la iglesia y nosotros somos tus miembros de tu cuerpo. Tal vez como iglesia seremos tal vez un ojo, no sé, porque hay tantas iglesias que tienen el temor tuyo. Y ayúdanos a amarles también, así como ellos son, Señor, porque van en ese camino, en ese proceso de transformación, de cambio. Así como individualmente cada uno de nosotros, también vamos en ese proceso, en ese cambio, Señor. No dejes de trabajar en nuestras vidas, porque queremos, Señor, mirar esa bendición en tu casa, Señor. Queremos no ser un estorbo, tal vez para que no haya ese crecimiento. Queremos, Señor, contribuir a esa unidad. Y solamente tú, Espíritu Santo, eres el único que puedes redarguirnos de lo que no está correcto, de lo que no debemos hacer, Señor. Y hoy abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú seas obrando en nuestras vidas, para que tú seas, Señor, mostrándonos con claridad. A veces, Señor, nuestra boca ha hecho, Señor, nuestra lengua, tal vez ha hecho surgir problemas respecto para que la unidad no haya. Ten misericordia, cámbianos en esa área, Señor. Como que hay esa debilidad y aún los ojos miran y la boca, la lengua habla. Ten misericordia, Señor. Pon ese freno, así como nos muestra en Santiago, Señor, que para poder domar a ese caballo que nadie lo ha montado, para poder guiar un barco, un tan grande barco, un pequeño timón lo puede domar. Y solamente tú, Señor, con tu Espíritu Santo puedes, Señor, obrar en nuestras vidas. Hay tantas cosas que necesitamos cambiar para poder contribuir a la unidad y ese crecimiento de tu casa, de tu iglesia, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, también saber por qué somos miembros de ti, Señor, y tú estás interesado en ir transformando y cambiando nuestras vidas, Señor. Nos sometemos a ti y lo que tú tengas que hacer, Señor, hazlo en nuestras vidas, porque queremos ser ese instrumento de crecimiento a la unidad, de crecimiento, Señor, en tu casa, en tu iglesia,
en el lugar donde tú nos has puesto. Te damos muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor. Gracias, Señor, porque el enemigo muchas veces querrá acusarnos, Señor. Pero gracias porque estamos en tu mano y porque tú eres el que vas haciendo esa renovación, ese cambio, esa transformación. Y por eso seguimos confiados, seguros en ti. Tal vez cojeando, pero detrás de ti, Señor, sabiendo que tú vas perfeccionando tu obra en nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias. Ayúdanos en esta semana a poder pensar en qué cosas yo puedo cambiar, en qué cosas yo puedo contribuir para esa unidad. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús te agradecemos. Gracias, Señor.